La monotonía cotidiana. El orden, lo más trivial de la institución, es en términos humanos un desorden y como tal hay que oponerle resistencia. Es un signo evidente de salud psíquica el que la juventud haya tomado conciencia de ello. Theodore Roosevelt, El poeta y su oficio. Cualquier día laborable entre septiembre y junio, a primera hora de la mañana, unos 35 millones de americanos se despiden de sus padres con un beso. Cogen sus libros y sus bocadillos y salen de casa para pasar el día en ese conjunto de instalaciones, aproximadamente 1 millón, que conocemos por el nombre de las clases de la escuela primaria. Este éxodo masivo de la casa a la escuela se realiza dentro del mayor orden y silencio, sin pena, a excepción de los más pequeños, ni alegría. La asistencia de los niños a la escuela es una experiencia tan común en nuestra sociedad que los que nos quedamos mirando cómo se van, raras veces nos detenemos a pensar ¿qué será de ellos cuando lleguen a sus clases? Por supuesto, nuestra indiferencia desaparece algunas veces cuando hay algún problema o cuando nos comunican el progreso excepcional de algún hijo nuestro. Pensamos, al menos por un momento, qué puede significar esta experiencia para el niño, pero la mayoría de las veces simplemente nos limitamos a pensar que nuestro hijo está camino a la escuela y enseguida volvemos a concentrarnos en nuestra taza de café. Ciertamente a los padres les interesa saber qué tal va su hijo en la escuela y cuando vuelve a la casa le preguntan ¿qué ha pasado? O en términos más generales, ¿qué tal ha ido? Pero tanto sus preguntas como las respuestas del niño se concentran típicamente en los aspectos más importantes de la experiencia escolar, los aspectos extraordinarios, más que en los acontecimientos cotidianos y aparentemente monótonos que llenan la jornada escolar del niño. Con otras palabras, los padres se interesan más para la superficie de la vida escolar que por su contenido real. También, los profesores se interesan por un aspecto muy limitado de la experiencia escolar del niño. También ellos tienden a centrar su atención en actos determinados de mal comportamiento o buen comportamiento como signo representativo de lo que un niño determinado ha hecho en la jornada escolar, aunque estos actos solo hayan ocupado una fracción mínima de la experiencia del niño. Los profesores, como los padres, raras veces se detienen a considerar la importancia de miles de episodios insignificantes que unidos constituyen la rutina de la clase. El niño es, asimismo, poco selectivo. Aunque alguien se tomase la molestia de preguntarle por todos los detalles de su jornada escolar, probablemente sería incapaz de enumerarle todas las cosas que ha hecho a lo largo del día. También, para el niño, el día ha quedado reducido en un pequeño número de acontecimientos significativos. Me han dado un 10 en lectura. Hoy ha venido un niño nuevo y se ha sentado a mi lado, o de actividades recurrentes. Hemos tenido gimnasia. Hoy ha habido música. Su recuerdo espontáneo de los detalles no es mucho más rico que el necesario para responder a nuestras preguntas convencionales. Este interés por los acontecimientos más destacados de la vida escolar es comprensible desde el punto de vista de la atención humana. Cuando queremos recordar o enumerar otros tipos de actividad cotidiana, actúa en nosotros un proceso semejante de selección. Cuando se nos pregunta ¿qué tal nos ha ido en la oficina? ¿O qué tal el viaje a la ciudad? Son muy pocas las veces que nos tomamos la molestia de descubrir con detalle el viaje en autobús o nuestro trabajo rutinario. Lo más probable es que respondamos que no ha sucedido nada. Si no ha ocurrido algo interesante, no merece la pena contar nuestras experiencias. No obstante, en lo que a la configuración y el sentido de nuestra vida se refiere, estos acontecimientos que casi siempre silenciamos pueden tener tanta importancia como los que suelen llamar la atención de nuestro interlocutor. Y ciertamente representan una parte de nuestra vida mucho mayor que los acontecimientos. ¿De qué hablamos? La rutina cotidiana, la monotonía, el molesto, lo de siempre, pueden colorearse de vez en cuando con acontecimientos que iluminan una vida que de otro modo sería oscura, pero esta monotonía de nuestra vida cotidiana encierra una potencia demoledora propia. Los antropólogos comprenden este hecho mejor que muchos otros sociólogos, y sus estudios de campo nos han enseñado a valorar la importancia cultural de los elementos rutinarios de la existencia humana. Esta es la lección que tenemos que aprender, el que queremos comprender de la vida en clases en la escuela primaria. La escuela es un lugar en que se aprueba o se suspende, en que suceden cosas divertidas, se aprenden cosas nuevas y se adquieren nuevas capacidades. Pero es también un sitio donde los alumnos se alentan, escuchan, esperan, levantan la mano, se pasan papeles de mano en mano, están en filas y afilan sus lápices. En la escuela encontramos amigos y enemigos.
desatamos nuestra imaginación, se resuelven nuestras dudas, pero también en la escuela bostezamos, pintamos sobre la tapa de los pupitres, hacemos colectas y pasamos al último banco. Ambos aspectos de la vida escolar. Los que destacan, los que pasan desapercibidos, no son familiares a todos, pero los últimos, aunque solo sea por la oscuridad en la que los sumergimos, parecen merecer más atención de la que les dedican hasta ahora los profesionales de la educación. Para apreciar la importancia de los acontecimientos triviales de la clase, hay que tener en cuenta la frecuencia con que ocurren, la uniformidad del entorno escolar y la obligatoriedad de la asistencia diaria. En otras palabras, tenemos que reconocer que los niños pasan mucho tiempo en la escuela, que los locales en que se desenvuelven son muy parecidos entre sí y que se encuentran ahí, lo quieran o no. Cada uno de estos tres hechos, aunque aparentemente obvios, exigen una consideración más detallada, ya que cada uno de ellos puede ayudarnos a comprender qué sienten los alumnos y enfrentarnos con su experiencia escolar. La cantidad de tiempo que los niños pasan en la escuela puede determinarse con bastante precisión, aunque la importancia psicológica de estas cifras sea más difícil de captar. En muchos estados, el año escolar legal comprende 180 días. La jornada completa en cada uno de esos días dura aproximadamente 6 horas, con un intervalo para la comida, comenzando hacia las 9 de la mañana y terminando hacia las 3 de la tarde. Así pues, el alumno que no pierda ni un solo día de clase pasa más de 1000 horas bajo la tutela de sus profesores. Si antes ha estado en un jardín de infancia asistiendo con regularidad todos los años, habrá acumulado más de 7000 horas de clase cuando comience sus estudios en la escuela media. La cifra de 7000 horas distribuida entre 6 y 7 años del niño es difícil de comprender, por un lado, comparada con el total de horas que el niño ha vivido en esos años. No es una cifra importante, un poco más de 1/10 de su vida durante los años en cuestión, aproximadamente 1/3 de sus horas de sueño durante ese mismo tiempo. Por otro lado, fuera de dormir y quizá jugar, no hay otra actividad que ocupe tanto tiempo del niño como la asistencia en la escuela. Si quitamos el dormitorio, donde sus ojos permanecen cerrados la mayor parte del tiempo, en ninguna otra habitación pasa tanto tiempo el niño como en la clase. A partir de los 6 años, su cara es más familiar para el profesor que para sus padres, y quizá incluso para su madre. Otro medio de evaluar qué significan todas esas horas en clase puede ser preguntarse cuánto tiempo sería necesario para acumularlas, realizando otra actividad familiar y recurrente. La asistencia en la iglesia nos ofrece otra importante base de comparación. Para que un niño de 6 años pase tanto tiempo en la iglesia como en la clase, tendría que pasar en ella los domingos enteros durante más de 24 años. O si preferimos distribuir la devoción a menores dosis, tendríamos que asistir a un servicio religioso de 1 hora todos los domingos durante 150 años, para que el interior de la iglesia resulte tan familiar como resulta el interior de la escuela a un niño de 12 años. La comparación con la asistencia a la iglesia es dramática, quizá excesivamente, pero nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de una cifra que de otro modo nos resultaría incomprensible. Además, a excepción del hogar, no hay otro lugar físico en el que las personas de todas las edades se congreguen con tanta regularidad como en la iglesia. La traducción de la permanencia del niño en la escuela, en términos de asistencia semanal a la iglesia, no es útil para otro fin. Nos sirve de base para considerar una semejanza fundamental entre dos instituciones, la escuela y la iglesia. Los que las frecuentan se encuentran rodeados por un entorno estable y sumamente estilizado. La estancia prolongada en ambos medios adquiere mayor importancia cuando consideramos los factores de repetición, redundancia y acción ritual, que ambos imponen a la experiencia humana. La clase, como en el recinto de la iglesia, raras veces se confunde o se ve como algo distinto de lo que en realidad es. No es nada probable que alguien, al entrar en uno de estos lugares, crea que están en un salón, en una tienda de ultramarinos o en una estación de ferrocarril. Aunque entrara en ellas a medianoche o en 1 hora,
en que en dichos locales no haya actividad, esa persona no tendrá dificultad en imaginar qué es lo que suele pasar allí, aunque esté vacía. Una iglesia es una iglesia y una clase es una clase. Esto no quiere decir, por supuesto, que todas las clases sean idénticas, como tampoco lo son las iglesias. Hay claras diferencias entre estos dos tipos de lugares, a veces bastante notables. Basta comparar las primitivas clases americanas con sus bancos de madera y los suelos entaremados, con las clases modernas dotadas de sillas y de plásticos y de pavimentos lavables. Sin embargo, a pesar de las diferencias, persiste la semejanza fundamental. Y lo que es más importante, en un periodo histórico determinado. Las diferencias no son demasiado notables. Por otro lado, el hecho de que los alumnos pasen los 6 años de los estudios primarios en una clase con suelo de madera o frente a un encerado negro o verde no es tan importante como el hecho de que el entorno en que se desenvuelve esos 6 o 7 años sea muy estable. Los profesores de la escuela elemental pierden a veces demasiado tiempo discutiendo sobre la decoración más adecuada para la clase, intentando hacerla más acogedora. Se cambian los talones de anuncios, se cuelgan nuevos cuadros, se altera innecesariamente la colocación de las sillas. Pero estas modificaciones no son más que adaptaciones superficiales, que recuerdan los esfuerzos de la diligente ama de casa que cambia la decoración y los muebles del cuarto de esta para hacerlos más interesantes. Puede cambiarse el tablón de anuncios, pero nunca se puede prescindir de él. Puede cambiarse el orden de la silla, pero siempre tendrá que haber un número determinado. Se podrá cambiar la colocación de la mesa del profesor, pero siempre habrá una mesa. Como no pueden faltar los mapas, la papelera, ni los afilalápices. Incluso, los olores de la clase son bastante uniformes y parecidos, aunque cada escuela use diferentes marcas de cera o de líquidos de limpieza. Todas parecen emplear el mismo tipo de ingredientes y una especie de aroma universal parece invadir todas las dependencias. A este olor se añade un nuevo componente. En cada clase se nota ese olor amargo que produce el polvillo de la tiza y un ligero aroma de madera fresca que surge al sacarle punta a los lápices. En algunas habitaciones, especialmente a la hora de las comidas, se percibe el familiar olor de la piel de naranja y el de los bocadillos. Una mezcla que persiste durante toda la tarde unida a ese extraño olor que produce el sudor de los niños. Si introdujéramos a una persona con los ojos vendados en una clase, le bastaría su olfato para saber dónde se encuentra. Todo ese entorno de cosas y olores se convierten en algo tan familiar para profesores y alumnos que quedan relegados a la periferia de la conciencia. Solo cuando nos encontramos la clase de circunstancias poco usuales nos parece, por un instante, un lugar extraño, lleno de objetos que atraen nuestra atención. En esas escasas ocasiones en que, por ejemplo, los alumnos vuelven a la escuela por la tarde o en verano, cuando se realizan los trabajos de conservación y reparación de los locales, se destacan nítidamente todos los aspectos del entorno escolar que habían permanecido en una zona indiferenciada de la conciencia de sus habitantes habituales. Esta experiencia, que evidentemente tiene lugar en contextos diferentes de la clase, solo puede darse en escenarios con los que el observador se siente muy familiarizado. La clase no es solo un entorno físico relativamente estable, sino que, además, ofrece un contexto social bastante constante. Los mismos niños se sientan en los mismos pupitres y el profesor está casi siempre junto al mismo encerado. De vez en cuando se produce algún cambio. Durante el año algunos alumnos se van y vienen otros nuevos. Algunas veces los niños son recibidos por un profesor desconocido, pero generalmente estas anécdotas son poco frecuentes y originan un revuelo de curiosidad entre los pequeños. Por otra parte, la composición social de la clase en casi todas las escuelas elementales no solo es estable, sino que además está distribuida con bastante regularidad. A cada niño se le asigna un sitio determinado y, en circunstancias normales, siempre estará allí. La práctica de asignar sitios fijos facilita al profesor o al alumno captar a los asistentes de un solo golpe de vista. Basta un vistazo para saber quién falta y quién asiste a clase.
La facilidad con que se realiza este acto muestra, con más elocuencia que las palabras, lo acostumbrado que está cada miembro de la clase a la presencia de todos los demás. Hay otro rasgo del ambiente social de las clases de la escuela elemental que requiere un breve comentario. En las escuelas se da una intimidad social que no tiene término de comparación en otros medios de nuestra sociedad. Los autobuses y los cines están más llenos que las escuelas, pero los asistentes o viajeros no suelen permanecer en esos lugares un periodo demasiado largo de tiempo y, mientras están allí, no suelen estar concentrados en un trabajo concreto, ni, generalmente, establecer relaciones entre sí. Ni siquiera los obreros de una fábrica están tan apiñados como los alumnos en una clase normal. Imagínense, ¿qué sucedería si en una fábrica de las dimensiones de una escuela elemental típica hubiera 300 o 400 obreros? Seguramente los sindicatos no lo permitirían. Solo en las escuelas pasan varias horas todos los días, 30 personas literalmente, uno junto a la otra. Pocas veces se nos exigirá, después de abandonar la clase, tener contacto con tanta gente y durante tanto tiempo. Este hecho revestirá una importancia especial cuando examinemos, más adelante en otro capítulo, las exigencias sociales de la vida escolar. Un último aspecto de la uniformidad que experimentan los alumnos en la escuela primaria nos da el carácter ritualista y cíclico de las actividades que se realizan en la clase. El horario cotidiano, por ejemplo, se divide en periodos limitados de tiempo durante los cuales se estudian temas determinados o se realizan determinadas actividades. Ciertamente, el contenido del trabajo cambia cada día y cada semana y, en este sentido, se da una variedad considerable dentro de la continuidad, uniformidad. No obstante, la clase de lectura sucede a la aritmética los martes por la mañana, y cuando el profesor dice, bueno, niños, sacad ahora los libros de lectura, su orden no despierta sorpresa en los oyentes. Además, mientras buscan en sus pupitres el libro de lectura, los niños pueden desconocer qué palabra nueva aprenderán a leer hoy, pero tienen una idea clara de lo que van a hacer durante los primeros 20 minutos de clase. A pesar de la diversidad del contenido de las asignaturas, las formas de actividad en la clase no son numerosas. Bastan las etiquetas, trabajo individual, trabajo en grupo, explicación del profesor y periodo de preguntas y respuestas, que implican trabajo en el encerado, para clasificar la mayor parte de los acontecimientos que suceden mientras dura la clase. A esta lista podrían añadirse proyectos de filminas, sesión de examen y juegos, pero en la mayoría de las clases primarias no se producen con frecuencia. Cada una de estas actividades principales se realiza de acuerdo con normas muy claras que los alumnos deben comprender y obedecer. Por ejemplo, no hablar en voz alta mientras se hacen los ejercicios, no interrumpir al que está hablando, no mirar lo que otros escriben durante un examen, levantar la mano para hacer una pregunta. Los alumnos, incluso en la escuela primaria, comprenden también estas normas, aunque no las interioricen totalmente, que el profesor solo necesita dar unas señales abreviadas para que se cumplan. Silencio, clase, por favor la mano. En muchas clases se cuelga un cuadro con las actividades de la semana de tal forma que basta una mirada para saber qué pasará después. Por tanto, cuando un niño entra en la escuela por la mañana, penetra en un entorno con el que se ha familiarizado de manera excepcional a través de una asistencia prolongada. Es además un entorno bastante estable, en el que los objetos físicos, las relaciones sociales y las actividades principales son casi constantes día tras día, semana tras semana o incluso en muchos aspectos año tras año. La vida en este entorno se parece a la vida en otros contextos en muchos aspectos, pero no en todos. En otras palabras, el mundo escolar tiene unas características únicas. La escuela, como la iglesia y el hogar, es un lugar especial. Por mucho que se busque, no se encontrará otro al que se le asemeje totalmente. Hay un hecho en la vida del alumno que los profesores y padres prefieren silenciar, al menos delante de los alumnos, y el hecho es que los jóvenes tienen que estar en la escuela, quieranlo o no. En este aspecto, los alumnos tienen en común con los miembros de otras dos instituciones sociales, que implican una asistencia involuntaria, las prisiones y los hospitales psiquiátricos. La analogía es dramática, pero no pretendemos llevarla al extremo. Ciertamente no hay término de comparación entre la vida desagradable de los que se encuentran recluidos en una prisión o en un hospital psiquiátrico, por un lado, y las incomodidades cotidianas de los niños de la escuela primaria, por otro. Sin embargo, el niño en cierto sentido es un prisionero como el adulto encarcelado. También él tiene que afrontar la inevitabilidad de su experiencia.
también él tiene que inventar estrategias para afrontar el conflicto que frecuentemente surge entre su inclinación natural y las exigencias de la institución. En los capítulos que siguen estudiaremos varias de estas estrategias. Bastará aquí señalar que la infinidad de horas que se pasan en el entorno sumamente normativo de la clase primaria no son en un último término de libre elección del alumno. Aunque algunos niños prefieran la clase al juego, muchos niños de 7 años corren felices a la escuela y nosotros, como padres o profesores, nos alegramos de que así sea, pero siempre estamos en guardia para obligar a los que no quieran ir. Y nuestra actitud no pasa desapercibida para los niños. En resumen, las clases son lugares especiales. Lo que en ellas sucede y el modo en que sucede contribuye a diferenciar este entorno de los demás. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya semejanzas entre las experiencias del niño dentro y fuera de la escuela. Las clases se parecen en muchos aspectos al hogar, a la iglesia y a las salas de un hospital, pero no en todos. Lo que distingue a la clase de otros entornos no es solamente el rasgo distintivo de la enseñanza y el aprendizaje, ni el contenido educativo de cuánto en ella se habla, aunque sean estos rasgos los que destacamos siempre que nos proponemos describir la vida escolar. Es verdad que no encontramos en otros sitios encerrados ni profesores ni libros de texto con tanta profusión como en la escuela. Y también es verdad que en ningún otro sitio se dedica tanto tiempo a leer, escribir, a sumar, pero estas características propias no reflejan la totalidad del medio. Hay otros rasgos menos obvios pero igualmente presentes, que contribuyen a describir la vida a la que los alumnos tienen que adaptarse. Para comprender el impacto de la vida escolar sobre el alumno, necesitamos recurrir a otros rasgos de la clase que, aunque no son tan potentes, tienen tanta importancia como las que lo son. Los rasgos de la vida escolar que vamos a examinar ahora no aparecen generalmente en las conversaciones de los alumnos, ni se revelan a la mirada de un observador ocasional. Sin embargo, son tan reales en cierto sentido, como el retrato inacabado de Washington que cuelga en la pared del vestíbulo. Comprenden 3 hechos con los que hasta el más pequeño escolar tiene que aprender a enfrentarse y que pueden describirse con 3 palabras clave: grupo, evaluaciones y poder, autoridad. Aprender a vivir en una clase implica, entre otras cosas, aprender a vivir en un grupo. Ya hemos indicado antes esta verdad tan elemental, pero debemos extendernos un poco más sobre ella. La mayor parte de las cosas que se hacen en la escuela se hacen en colaboración con otros, al menos en presencia de otros, y esto es una influencia determinante en la vida del alumno. Lo que se esconde tras este subterfugio y en darse cuenta de que la escuela es, en resumidas cuentas, algo que hay que tomarse en serio. No solo es importante lo que uno hace, sino también lo que los demás piensan de lo que uno hace. La adaptación a la vida escolar le exige al alumno acostumbrarse a vivir sujeto constantemente a la evaluación de otras personas. Finalmente, en la escuela se establece claramente una división entre débiles y fuertes. Puede que esta afirmación parezca una manera demasiado punzante de describir la separación entre profesores y alumnos, pero nos sirve para subrayar un hecho que con frecuencia se olvida o se soslaya. Los profesores son más fuertes que los alumnos en el sentido de que tienen más responsabilidad en la configuración de los acontecimientos de clase, y esta diferencia de autoridad es otro condicionante de la vida escolar ante la cual tienen que reaccionar los alumnos. Estos son los 3 modos principales en que los alumnos tienen que afrontar algunos aspectos de la realidad que, al menos durante los años de la infancia, están relativamente confinados a la vida escolar. Es cierto que también en otros entornos aparecen estas condiciones con frecuencia. Los alumnos se encuentran fuera del medio escolar, entre un grupo numeroso de gente, son objeto de crítica o de alabanza, y se ven avergonzados por personas que se encuentran en una posición de superioridad frente a ellos. Pero este tipo de experiencias se dan con frecuencia especialmente en el medio escolar, y es precisamente en este medio donde se desarrollan los mecanismos de adaptación que tendrán influencia decisiva entre otros contextos y en otras etapas de la vida.
sobre todo en el modo en que los alumnos reaccionan ante estas tres facetas de su vida cotidiana. El objeto de este capítulo, como el de los siguientes, es reconocer con mayor profundidad la huella que la vida escolar deja en todos nosotros. Todo el que se dedica a la enseñanza sabe que la clase implica mucho trabajo, aunque un observador ocasional pueda pensar lo contrario. Es más, algunas investigaciones recientes han dado resultados que han sorprendido incluso a profesores con larga experiencia. Por ejemplo, una investigación llevada a cabo en clase de la escuela primaria, hemos descubierto que el profesor establece el día nada más que 1000 contactos interpersonales. Si se cataloga los intercambios entre los alumnos o el movimiento físico de los asistentes a la clase, se corroboraría la impresión generalizada que casi todas las clases, aunque desde fuera puedan parecer un remanso de paz, tienen tanta actividad como una colmena. Para comprender el significado que esa actividad encierra, para los que los desarrollan podemos fijar nuestra atención en el profesor en cuanto canalizador del intercambio social de la clase. Consideramos en primer lugar la rapidez de las acciones del profesor. ¿Qué es lo que le impulsa a pasar con tanta rapidez a Jan, a Billy y a Sam una y otra vez en el espacio de unos segundos? Es obvio que gran parte de esta actividad se realiza en provecho de la enseñanza. Esta implica generalmente hablar y el profesor hace las veces de regulador del diálogo de la clase. Cuando un alumno quiere decir algo en medio de una explicación o discusión, es el profesor quien tiene que descubrir su deseo e intervenir en la discusión o responder a una pregunta al mismo tiempo, cosa que sucede con frecuencia. Es el profesor quien decide los que no intervendrán, pues cuando un grupo de alumnos manifiesta su deseo de tomar parte en el diálogo, probablemente muchos más pueden estar pensando lo mismo. Por tanto, si le concede la palabra a Johnny, en primer lugar, puede que Billy, que también ha levantado la mano, no tenga ya nada que decir. Este hecho explica en parte la urgencia con que los alumnos manifiestan su deseo de intervenir. El profesor desempeña, además, otra función que ocupa parte de su tiempo, la función de sargento de intendente. El espacio de la clase y el material escolar son limitados y el profesor tiene que ordenar inteligentemente estos recursos. Los alumnos tienen que hacer turno para usar las tijeras, mirar por el microscopio, beber agua o afilar sus lápices. Y es claro que ni los lápices se rompen por turnos, ni las gargantas esperan a su vez para resecarse. Por tanto, es con frecuencia mayor el número de alumnos que necesitan utilizar los recursos de la clase en un momento determinado que el número de alumnos que puede disponer de ellos. Este hecho explica por qué se forman colas para afilar la punta de los lapiceros, para usar el microscopio o para beber en el surtidor de agua. Íntimamente relacionada con la tarea de distribuir los recursos materiales está la de conceder privilegios especiales a los alumnos que los merecen. En las escuelas elementales es el profesor generalmente quien asigna las tareas por todos deseadas, como servir en la patrulla de vigilancia, manejar el proyector de cine, distribuir las gomas de borrar u otro material escolar. En casi todas las clases abundan los voluntarios y, con frecuencia, estas tareas se asignan por turnos. En muchos tablones de anuncios de las escuelas es familiar la hoja de servicios. Aunque la asignación de estas tareas no reste mucho tiempo al profesor, contribuye a estructurar las actividades de la clase y a modelar la calidad de la experiencia total de muchos de los participantes. Otra responsabilidad del profesor que dirige nuestra atención a otro aspecto importante de la vida de la clase es la de distribuir el tiempo. El profesor es el que se ocupa de que todo comience y termine a su debido tiempo, más o menos. Determina el momento oportuno para pasar de la discusión a los libros de trabajo o de la lectura a las matemáticas. Juzga si un alumno ha pasado demasiado tiempo en los servicios o decide si los niños que toman el autobús deben salir de la clase.
En muchas escuelas existe un sistema de timbres que le ayuda a realizar esa misión, pero aún en los casos en que la vida de la escuela está marcada por timbres y campañas, el profesor no puede prescindir totalmente de mirar de vez en cuando al reloj. La influencia de este comportamiento nos recuerda, sobre todo, que la escuela es un lugar en que las cosas suceden, muchas veces no porque los alumnos no quieran, sino porque ha llegado su tiempo. Todas las acciones del profesor que hasta ahora hemos descrito están unidas entre sí por un lazo común. Todas ellas se deben al carácter masivo de la clase. Si el profesor solo tuviera que atender a un alumno cada vez, como sucede en los sistemas de tutorías, la mayor parte de las tareas que hemos mencionado serían innecesarias. Lo que mantiene al profesor tan ocupado es, en parte, la presión del número y del tiempo. Ahora bien, no conviene olvidar que lo que nos interesa, en último término, es el alumno y la calidad de su servicio en la clase. Por tanto, la actividad frenética del profesor, que va de un lado a otro llamando a los alumnos, distribuyendo el material escolar, concediendo privilegios y determinando el comienzo y el final de las actividades, tiene interés en el contexto presente, solo en la medida en que nos revela un poco más qué significa la escuela para los sujetos pacientes de la acción del profesor. Lo que el profesor hace cuando trabaja dentro del marco físico, temporal y social de la clase impide que los acontecimientos queden a merced del libre impulso individual. Si todos pudieran hablar cuando lo desearan, o lucharan por la posesión de unas tijeras, o se ofrecieran a manejar el proyector de cine, la vida de la clase sería mucho más frenética de lo que suele ser. Si se permitiera a los alumnos estudiar un tema hasta que se cansaran de él, nuestro plan de estudios tendría que sufrir una modificación drástica. Es evidente, pues, que si queremos alcanzar los objetivos de la enseñanza y evitar el caos social, no tenemos más remedio que imponer ciertos controles. El problema de ser profesor debería o no ser una mezcla de guardia de tráfico, juez, sargento de intendencia y cronómetro. Tiene poco interés para lo que estamos tratando, pero el hecho de que haya que realizar estas funciones, aunque la responsabilidad de su realización recaiga sobre los alumnos, está muy lejos de carecer de significado, porque un mundo en el que abundan las señales de tráfico, los silbatos y otros instrumentos de regulación es totalmente distinto de un mundo en el que esos instrumentos de orden no existen.